Vemos el ejercicio 3. En este ejercicio 3 me dice sea la función de producción para una determinada empresa y mayúscula igual a x elevado al 1 medio. Ojo que acá x elevado al 1 medio significa raíz cuadrada de x. Y a la 1 tercio, donde x e y son los inputs de esa empresa y sean P1 igual a 2, P2 igual a 1 y P3 igual a 1 los precios del output y de los inputs respectivamente. Maximizar el beneficio de la empresa. Entonces vamos a construir la función de beneficio, teniendo en cuenta que P1 es el precio del producto que vendemos, que P2 es el precio de X y que P3 es el precio de Y. Y por lo tanto ya sabemos que la función de beneficio va a ser 2 por Y mayúscula menos 1 por X menos 1 por Y. En el ejercicio 3 lo que hacemos es maximizar una función de beneficio, ¿no es cierto? Sabiendo que esta es mi función de producción y que los precios de los insumos son 1 y 1. Y este es el precio de lo que estamos vendiendo. Fíjense que esto es tener precios por cantidades menos el precio de un insumo por la cantidad que uso menos el precio de un insumo por la cantidad que uso de ese insumo. Como siempre, verifico que el dominio de nuestra función que estamos optimizando, en este caso maximizando, sea un conjunto convexo, que en este caso lo es. Voy a ir un poco más rápido. Vamos a hacer las condiciones de primer orden, que son las derivadas del beneficio respecto de x, que me dará x a la menos 1 medio por y a la 1 tercio menos 1 igual a 0, y la derivada del beneficio respecto de y, que será 2 tercios x a la 1 medio por y a la menos 2 tercios menos 1 igual a 0. De este sistema de 2 tenemos que encontrar cuánto es x y cuánto es y, cuál es nuestro punto crítico. Lo pueden comprobar luego en casa. Esto nos daría que y nos daría un y asterisco y un x asterisco, donde, si no recuerdo mal, este y asterisco es 8 partido de 27 y nuestro x asterisco es 4 partido de 9, ¿no? Esto sale de aquí. Me voy a centrar en las condiciones de segundo orden. Las condiciones de segundo orden, como siempre, calculamos la matriz hessiana. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con la matriz hessiana para ver la concavidad o convexidad de la función, gracias a que el dominio de la función es un conjunto convexo. Condiciones de segundo orden, que es volver a derivar esto. Entonces volvemos a derivar, decimos que la matriz hessiana, en este caso, es la derivada de esto menos 1 medio por x a la menos 3 medios por y a la 1 tercio. La derivada de esto respecto de y será 1 tercio por x a la menos 1 medio por y a la menos 2 tercios. Tendremos lo mismo en la otra derivada cruzada, x a la menos 1 medio por y a la menos 2 tercios. Y la derivada de esto respecto de y, que me quedará 2 novenos por x a la 1 medio por y, ¿a qué? A menos 2 tercios menos 1, me queda menos 5 tercios. Como esta es una matriz que es una matriz no diagonal, necesitamos saber cómo son los menores principales dominantes. Fíjense que tendríamos que saber cómo es la x y cómo es la y. Pero, aunque no está especificado aquí, si miramos cómo sería el dominio de esta función, sería, como estos son insumos, x e y son insumos, no puedo tener insumos negativos, tengo que tener insumos positivos, con lo cual x e y
en el dominio económico de este ejercicio, x y y son positivos, con lo cual si esto es positivo y esto es positivo y esto es negativo, tendremos que el menor principal dominante de orden 1 es negativo. ¿Cómo es el menor principal dominante de orden 2? Este por este menos este por este, ¿verdad? Y eso me dará, es decir, el menor principal dominante de orden 2 será menos un medio por esto, perdón, esto es 2, era 2 por 2, ¿verdad? Esto era 4. Y un signo menos. Uy, y un signo menos. ¿No? Porque bajaba el 2 tercios multiplicando. Entonces, ahora sí, esto por esto, me va a quedar 2 novenos por x a la menos 1 por y a la menos 6 tercios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos menos 3 medios más un medio y un tercio menos 5 tercios, perdón, esto es menos 4 tercios. ¿Va? Menos 1 y menos 4 tercios. Y eso menos esto por esto, que va a ser un noveno por x por y. La x será menos un medio más menos un medio, me va a quedar menos 1. Y la y es menos 2 tercios más menos 2 tercios, me queda menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Entonces, fíjense que tengo x a la menos 1 y a la menos 4 tercios, x a la menos 1 y a la menos 4 tercios. Puedo sacar eso con factor común, x a la menos 1 y a la menos 4 tercios. ¿De qué cosa? También tengo partido de 9 y partido de 9. También lo puedo sacar con factor común. Me queda 2 menos 1. ¿Verdad? 2 menos 1 me da directamente 1, con lo cual me puedo ahorrar esta parte. Y como la x y la y en el dominio económico de la función, que es el que nos interesa, son positivos, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto será positivo. Y por lo tanto, sabemos que h es definida negativa. ¿En dónde? En todo el dominio económico de la función. En este caso, solamente en el dominio económico de la función. ¿No es cierto? Pero es el dominio que nos interesa. Entonces es definida negativa porque el primer menor principal dominante es negativo y el segundo positivo. Eso significa que la función de beneficio en función de x y de y es una función cóncava o cóncava hacia abajo, también se la denomina. Es una función cóncava o cóncava hacia abajo, donde de vuelta en el dominio económico de la función, y por lo tanto este punto, el punto 8 partido 27, 4 partido de 9, es ¿qué cosa? Es un máximo global, es un máximo global de nuestro problema económico, ¿verdad? Es un máximo global de nuestro problema económico. Beneficio. Nuestra función de beneficio tiene esta forma. Fíjense que estamos graficando únicamente los valores para x positivo y para y positivo, es decir, para valores donde ambos insumos son positivos. Si calculamos las condiciones de primer orden y las agregamos, obtendríamos esto, ¿no es cierto? Este es nuestro punto crítico, que ya sabemos por los resultados que obtuvimos que es un punto máximo. Además, habíamos encontrado que dentro del dominio económico de la función, es decir, cuando ambos insumos sean positivos, encontramos que h era definida negativa para todo el dominio económico y que por lo tanto la función, como el dominio económico es un conjunto convexo, la función era cóncava o cóncava hacia abajo en todo el dominio económico de la función y por lo tanto obteníamos un máximo absoluto, un máximo global, que es lo que vemos en este caso, ¿no es cierto? Es el punto más alto de toda la función. Si la función es cóncava, pues ese será el punto más alto. Fíjense qué importante es conocer o distinguir cuando estamos hablando de
cuando estamos hablando de dominio de la función o dominio del problema. En este caso, el dominio del problema no es lo mismo que el dominio de la función. El dominio de esta función serían los reales al cuadrado que cumplan determinada condición, ¿no es cierto? La x no puede hacerse negativo porque teníamos a la 1 medio, pero la y podría ser negativa. Sin embargo, en nuestro problema, como estamos hablando de insumos y por lo tanto de materiales, estos insumos no pueden ser negativos y entonces descartamos la y negativa. ¿Qué pasaría si hubiéramos puesto, si hubiéramos tomado en lugar del dominio económico el dominio matemático de la función? Bueno, podemos graficar en lugar del dominio económico, graficar la función en su dominio matemático, que tendría esta forma. Y fíjense que ya entonces no hubiéramos hablado de un máximo absoluto, porque tendríamos valores mucho más altos de la función con y negativo. ¿Esto qué significa? Que es muy importante siempre distinguir cuál es el dominio de nuestro problema, ¿no? En nuestro caso, el dominio, lo vuelvo a repetir, es un dominio económico y por lo tanto lo que obtenemos, aunque en el dominio matemático no, en el dominio económico obtenemos un máximo absoluto. En el dominio matemático ese máximo no sería un máximo absoluto, pero como estamos trabajando con un problema económico, no nos interesa el dominio matemático de la función.